Y bueno, por ahí, navegando entre las aguas de Twitter, siguen saliendo entrevistas y un chingo de cosas más sobre live action de One Piece. Ya saben que en este canal tenemos todo lo relacionado. Suscribirse, darle like y deja tu comentario de lo que te pareció el live action de One Piece. Claro que sí. Para que no te pierdas nada de este material bonito que te traemos con mucho esfuerzo. Bueno, vamos a ver lo siguiente porque los amigos de One Piece Crew recolectaron esta declaración de una entrevista por parte del showrunner Steven Maeda, dice, y la aparición de Crocodile en Lockdown. Dice, no es la primera vez que me preguntan sobre esto y todo lo que tengo que decir es que cada uno lo interprete como quiera, recordando la aparición de esta mujer misteriosa, eh, que tiene pues un aire por ahí desértico, ¿no? De venir de una zona desértica por ahí y que está presenciando la ejecución de Gold Roger justo al principio del inicio de live action, al igual que tenemos Crocodile en esa parte de la ejecución de Roger en el anime y en el manga. Y esta es la famosa entrevista por parte de IGN, así que vamos a leerla, los invito a que las leamos y la vayamos comentando juntos de una manera rápida y precisa, ¿verdad? Dice, el showrunner de One Piece de Netflix profundiza en la búsqueda del elenco, los cambios del manga y más. Estas sí son noticias y no como lo de que Uda pidió que no hubiera romance. Esto creo que es más interesante, sinceramente. Bueno. Dice, por Ryan Dinsdale, el dueño del Domodim de Dinsdale. Ok. Dice, la adaptación de acción real de One Piece de Ichiro Oda debutó este 28 de agosto. Ok. IGN se sentó con el creador y escritor y co-showrunner del programa Steven Maeda y discutir lo relacionado a la temporada 1. Hasta ahora solo tiene 8 episodios, pero considerando que el manga ahora tiene más de 1000 y contando, también tiene más de 1000 episodios el anime. Dice, queríamos sondear la mente de Maeda sobre cómo él y el equipo se dedicó a condensar esa riqueza de material fuente y por qué se realizaron ciertos cambios. Eh, Dice, Crocodile es mujer, yo lo presiento. Dice, si bien la temporada 2 aún no se ha anunciado, Maeda también comentó sobre algunas posibles inclusiones futuras como Chopper y Robin. También abordó las teorías de los fanáticos sobre algunos huevos de Pascua Easter eggs de la temporada 1. Dice, las adaptaciones de anime y manga no han tenido mucha reputación y no puede ser mucho más grande que One Piece. Entonces eso rondaba tu mente mientras se acercaba el programa. Buenas, mi querido Dark Uchiha, digo, Kyotakita. Tú eres Kyotakita. Steven Maeda, sí, fue desalentador sin duda, porque por supuesto todos conocemos la historia de las adaptaciones de anime y manga y realmente no hay ninguna razón por la que no fueron bien recibidas, aparte de que no fueron bien recibidas. Yo diría que sí hay muchas razones, pero bueno, X. Por alguna razón la gente no se entusiasmó con esos programas y definitivamente hubo cierta pesadez asociada con el intento de montar algo, especialmente algo tan querido como One Piece, porque la base de fans de One Piece es muy, muy dedicada y apasionada por el manga y el anime, entonces sí, fue abrumador. Pensé que era un buen desafío, realmente no hubo ninguna razón, aparte de la falta de recursos para explicar por qué y creo que se tomaron malas decisiones en cuanto a por qué otras cosas no surgieron. Tienes que tomar cada una de esas cosas por sí solas y simplemente resolver. Oye, esto es algo que realmente me gustaría ver. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo se puede hacer de tal manera que realmente sería emocionante para mí verlo como fan? Se refiere a que no hay una razón única. Pues es que recuerda que está traducido con el traductor de Google, así que puede ser que haya sido eso. Dice, ¿crees que Daphne regrese como Zoro porque se dice que sigue en Candiani? No sé, mi Dark Uchiha, esas son cosas de doblaje y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo tomaste cómo tomaste 100 capítulos del manga y los condensaste en una serie de 8 episodios sin dejar de buscar conservar el auténtico sentimiento de One Piece? Dice, la primera opción fue hacer los primeros 100 capítulos. Eh, Se tuvieron que tomar grandes decisiones sobre la estructura, pero obviamente cuando Oda escribió el manga no había pensado en un programa de televisión de acción real. Estaba escribiendo con los confines del espacio del manga que son muy muy diferentes a los que tienes que hacer en la televisión. Se tomaron muchas decisiones muy cuidadosas y hicieron muchas apuestas sobre cuánto material sería el mejor para publicar en una sola temporada de TV. Y entonces el arco de Liz Blue parecía una obviedad.
Y en cuanto a configurar esos 5 personajes principales, Luffy y su nuevo equipo parecían ser una forma realmente agradable e independiente de contar una primera temporada. Y claro, aquí tenemos todas las foticos, ok, de Iñaki Godoy y todo el crew. One Piece es famoso, quizás infame, por tener más de 1000 episodios ahora. Entonces, ¿cómo entiendes condensar todo eso en temporadas de televisión más manejables? Realmente no puedo hablar sobre ningún detalle más que decir que sí, hay mucho material fuente y ciertamente no te quedarás sin historia. Y es un desafío, nuevamente. Lanzar una primera temporada es un desafío y lo dejaré pasar. Ok. Ok, o sea, está diciendo que pues hay que echarle gana, ¿no? Básicamente. Yo creo que está bien. Gracias por la exclusiva con Uta, quedé complacido y agradecido. No, a ustedes, dice, Oda sabe que habrá partes que tengan que quitar, que personajes secundarios no son estrictamente necesarios, aunque nos duela como fans, se van a quitar muchas cosas. Exactamente, Netamita, tú sí le sabes a las adaptaciones de live action. Y nada, por cierto, les voy a dejar la tarjetita, ya que lo mencionaron aquí, de la entrevista con la buena de Aitza Terán, que nos contó cosas bien interesantes de cómo fue el trabajo para la adaptación de las canciones, ¿eh? Y qué va a pasar con ese proyecto de las canciones en latino. Seguimos. Muchas adaptaciones exitosas recientes han sido programas más serios u oscuros, como The Last of Us, por ejemplo. Entonces, ¿fue refrescante asumir un programa increíblemente brillante y colorido? Fue una elección muy consciente hacer que el espectáculo fuera divertido, soleado, con cielos azules y aguas abiertas, y que se sintiera bien, además de divertido y emocionante, y un poco traumático en los momentos en que te adentras en algunos de esos momentos emocionales y de carácter, o sea, las historias de fondo. Definitivamente fue un soplo de aire fresco sacar algo que pareciera tener una vista más soleada, y el truco es tomar ese optimismo y no hacer que parezca empalagoso y separado. No querrás que sea solo para niños pequeños. Quieres que resuene entre los adolescentes, los adultos y las personas que se enamoraron del manga o el anime. Queremos atraer a todos estos fanáticos y luego también queremos atraer a nuevos fanáticos que no tienen idea de qué es One Piece, lo cual fue otro desafío para encontrar ese equilibrio entre los fanáticos del material subyacente y la gente nueva que nunca había escuchado de ellos antes. Sin embargo, en cuanto al tono, siempre fue abracemos lo tonto, abracemos su naturaleza exagerada, pero al mismo tiempo intentemos que la emoción se sienta real y fundamentada, y luego tomemos algo como el Love Duke, que es, seamos realistas, un gran barco pirata que dispara balas de cañón brillantes y tiene corazones en sus velas y podría ser absolutamente ridículo. Pero tomemos ese barco, pintémoslo y hagamos todas las cosas que tenemos que hacer, construyémoslo y luego lijémoslo y hagamos que parezca que ha estado en el mar durante 15 años para intentar al menos traer algún nivel de valor a lo que otro modo sería una apariencia alegre y tonta. Ok. Está interesante. Dice, mucha gente dice, ay, mi Hachi era súper necesario y muy importante y pues no hizo falta para contar el mensaje el Shabundi y hay formas de reemplazarlo. Yo quiero ver cómo hacen eso, Netamita, porque yo sí me quedé con ganas de que Hachi apareciera. Digo, entiendo por qué no está, es lógica la razón que no está por cuestiones de estética, o sea, como imagínate, los gyojin son simplemente maquillaje, o sea, es maquillaje y creo que tienen poquitillo CGI, no sé. Entonces, hacer un Hachira muy cabrón. Entonces, yo quiero ver cómo vamos a sustituir eso si llegamos a Shabondi. Dice, uno de esos aspectos tontos que podría ser difícil de vender, pero que resonó entre los fans fueron o sea, los Dendenmushis. ¿Cómo les diste vida? Dice, los caracoles transpondedores fueron algo que siempre quise en el programa. Son una visión única. ¿Cómo se comunican en este mundo? No hay teléfonos móviles, hay muy poca electricidad, pero existen estos caracoles transpondedores, dice. Entonces, los caracoles fueron definitivamente algo de lo que hablamos mucho con nuestra gente de efectos especiales, con nuestro departamento de prótesis que diseñó los caracoles. Y terminamos con un enfoque híbrido, es decir, son títeres. Entonces hay alguien debajo de la mesa y a quien borras digitalmente que está trabajando en el caracol y teniendo que comer lechuga de Garp y cosas así. Oye, son o sea, son marionetas. Ok.
Dice, pero también efectos especiales agregó parpadeos y estabilizó algunos de los temblores y cosas así. Yo creo que el resultado final es realmente bueno. Sí, son muy buenos. Sí son muy buenos. Dice, una de las primeras cosas que realmente atrajo a la gente de One Piece fue una mirada detrás de escena de sus gigantescos barcos. ¿Por qué era importante poner tanto esfuerzo en ellos? Ok. Dice, hay un par de beneficios. Uno, y el principal, era que si lo hacías real, entonces los actores podrían pararse en esos escenarios e interactuar. Y el director podría estar en el set y ver cómo es estar en un barco y tener esa sensación. Y son pequeñas sutilezas que no verías de otra manera, obviamente. Ciertamente no me di cuenta hasta que estuve en el barco. Cuando estás en el Love Dock te das cuenta de que la cubierta no es completamente plana en toda su extensión. Tiene forma de plátano y es más alto en la popa y en la proa. Y se inclina en el medio y es como, oh, no tenía idea. Al no haber estado en un velero tan grande como ese, así fue como se construyeron. Y afecta la forma en que caminas y afecta la forma en que vas de una parte del barco a otra. Y luego también teníamos un par de barcos con cardanes, lo que significa que podrían balancearse y moverse de lado y hacia adelante y hacia atrás. Y lo que eso nos permitió hacer fue que las velas y los aparejos crujieran y se balancearan, lo cual es algo imposible de hacer. Sería muy costoso si intentáramos hacer eso en efectos especiales y si no lo tuviéramos en movimiento lo notarías. Así que desde el principio tomamos la decisión de hacer la construcción física real de esos decorados en lugar de tener un entorno CG y efectos especiales y creo que fue de gran ayuda poder estar ahí y decir, oh vaya, está bien, mira, hay de todos estos ángulos maravillosos y los actores realmente aprecian la idea de estar ahí mismo en el set y los equipos de construcción y nuestro diseñador de producción en Sudáfrica hicieron que todo eso fuera posible. Ok. ¿Qué hay, hacker? ¿Cómo estás? Dice, es que nos vamos a quedar con ganas de muchas cosas, pero es un sacrificio que debemos estar dispuestos a dar. ¿Sabes que una cosa que Goda dio el mejor ejemplo de cómo adaptar un buen live action sin forzar nada de inclusión y de quitar cosas muy importantes y relevantes y One Piece es un gran ejemplo? Sí, sí. Exacto. Bueno, vamos a continuar. Dice, checa esto sobre los barcos. A ver, vamos a abrirlo ahí. Ah, mira, este es un video sobre los barcos, justamente. Este es como Steven Maeda lo subió justamente. Cómo se trabaja en el barco. Mira, así era la construcción. Así se hace un barco que está en una tormenta. Ok. Qué padre, mira, así era como que el diseño, ¿no? Está muy padre. Bueno, esto ya relacionado a lo de los barcos. Muchas gracias, Netamita, te lo agradezco. Dice, el casting de One Piece también ha sido ampliamente elogiado, pero ¿qué tan difícil fue encontrar a los piratas Mugiwaras en vivo? Dice, primero tuvimos dos directores de casting fantásticos que realmente recorrieron el mundo en busca de nosotros. Queríamos internacionalizarnos porque Oda también había tenido la amabilidad de hacer sugerencias hace varios años sobre las nacionalidades que podrían tener los personajes si fueran de nuestro mundo. Y ese fue el punto de partida. Fue como, está bien, Zoro es japonés, Luffy es brasileño. Lo que expandimos a América Latina y Central, mejor dicho, y a América del Sur. Tomamos esas instrucciones básicas y dijimos, muy bien, corramos en esas direcciones. Y queríamos un elenco muy diverso. Obviamente en el manga los personajes están dibujados de manera muy diversa. Así que asumámoslo y divirtámonos con ellos. Y luego verdaderamente recorrimos el mundo, analizamos el casting de miles de cintas de todas partes de personas que la mayoría de ellos se dieron cuenta que estábamos haciendo One Piece, a pesar de que tratamos de ocultarlo porque estábamos tratando de evitar que salgan filtraciones, pero se trataba de encontrar a aquellas personas que encarnaran los papeles, no solo físicamente, sino también actuando sabía y emocionalmente. Y luego también la química entre las personas y la clave, como no, fue Iñaki Godoy que interpretaba a Luffy, porque sin Luffy, si no tienes un Luffy en el que crees, creo que el programa fracasa. Sin Iñaki no sé a quién más hubiésemos metido para hacer el papel. Realmente es un Luffy en muchos sentidos, es simplemente un joven maravilloso y realmente se parece mucho a Luffy. O sea, el punto de partida fue Iñaki Godoy. Perfecto. ¿En qué otras partes del programa tuvo influencia y cómo fue trabajar con él? Estuvo involucrado en todas partes.
Echo un vistazo a todo antes de que saliera y pasara el montaje final, y a veces eso es para hacer cambios, y muchas veces pudimos hacer esos cambios. En cuanto a trabajar con Oda, primero fue maravilloso poder jugar en su caja de arena, realmente en su mundo el que él creó, y es maravilloso poder jugar en ese mundo. Es su mundo y él lo conoce por dentro y por fuera más que nadie. Así que fue tremendamente desafiante intentar agregar o quitar cosas del manga para hacer una mejor temporada de TV sin desviarse demasiado a sus ojos. Y eso siempre fue una discusión. Fue un compañero duro, pero nos mantuvimos honestos en cuanto a las cosas con las que podíamos salirnos con la nuestra y con las que no en la adaptación. Dice, ¿fue difícil para ustedes como creador del programa equilibrar su propia creatividad con la de otra persona? Sí, tremendamente desafiante, pero al mismo tiempo no es mi mundo, así que realmente tuve que controlarme y decir, ¿sabes qué? Pensemos en por qué Oda quiere hacer esto. Pensemos en una manera de intentar hacerlo. Intentemos encontrar una manera de acercarnos más al medio de lo que él quiere y de lo que queremos. Y en última instancia encontremos ese lugar, el punto ideal donde se sientan como está bien. Esta es una buena suma o una buena resta o una modificación del programa que él aprueba. Pero también es algo que nos ayuda a contar esos 8 episodios. Ok. Quiero ver a Makenyu gritar como Tarzán en la isla del cielo. Ojalá. Cosas como traer a Garp, Kobe y Helmepo antes del manga fueron un gran cambio. Eso fue algo que generó mucha discusión porque Garp no está en los primeros 100 capítulos del manga, y de la misma manera mencionar a Arlong o no tener nariz larga de Usopp o la ceja rizada de Sanji. Todas esas fueron discusiones muy intensas sobre lo que estábamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo, y en última instancia creo que llegamos a un buen punto medio. Ok. ¿Cómo decidiste cuáles eran los elementos finalmente cuando finalmente llegó el montaje final y cuál no? Ok. Dice, se discutieron muchas versiones diferentes del programa, algunas que estaban con un poco más alejados del manga, otras más cercanas. Terminamos acercándonos mucho más, lo cual me alegró mucho de haber podido hacer. Y realmente fue una discusión sobre por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Y así, por ejemplo, con Arlong, la idea era que en una temporada de TV de 8 episodios quisieras tener la sensación de que hay un gran obstáculo al final de tu viaje. Entonces, presentar a Arlong en los episodios 7 y 8 solo se habría sentido como, bueno, espera, ¿quién es este tipo? Está bien, sí, es realmente feroz, pero todavía no lo conozco, tengo que hacerlo, conocerlo. Oh, mira, ahí está la razón de por qué usamos a este Arlong como un villano, el villano final, ¿no? Como el que nos está persiguiendo desde el episodio 5. Y entonces dijimos, oye, vamos a subirlo. Presentémoslo en un episodio temprano como una gran amenaza que regresaría más adelante en la temporada, y luego en lugar de Krieg, que es un antagonista independiente que no nos acepta. En realidad en cualquier lugar nuevo presentamos a Arlong allí. Y todavía tenemos a Krieg en el programa, pero intentemos algo un poco diferente para que la nueva audiencia tenga la sensación de que hay algo grande y amenazador esperándonos. Ok, mira, de hecho aquí está como este reproductor, que es una comparativa. No se ve. Perfecto. Gracias, IGN. Gracias por ese gran video. Dice, también se dedicó mucho tiempo a la historia de fondo de cada sombrero de paja, pero fue algo que consideraste eliminar. Ay, güey. Dice, hubo una discusión al respecto y creo firmemente que para entender quiénes eran estos personajes en la actualidad, había que hacer alguna versión de las historias de fondo, y estoy muy contento de haber podido hacer la versión más larga de la mayoría de las historias de fondo y realmente contar la historia de cómo se convirtieron en quienes son. Porque sin eso obtendrás los personajes, creo que aún los disfrutarás, pero realmente no entenderás de dónde vienen. Nami en particular, ¿por qué es tan despiadada a la hora de robar y no parece importarle a nadie y traiciona a Luffy y la tripulación? Y luego cuando descubre su historia es desgarrador, porque piensas, oh, está bien, ahora entiendo por qué hizo eso. Qué cosa tan horrible ponerle a una niña pequeña para tener que tomar ese tipo de decisión. Así que tengo que agradecer a los poderes fácticos por gastar el dinero en esos flashbacks porque eran caros. Eran conjuntos grandes. Windmill Village fue construido para la historia de fondo de Luffy y Shanks y luego lo derribaron, lo que me rompe el corazón. Esa era parte del trato y creo que es parte de la razón por la que la gente realmente se aferra a esos personajes. Ok. Dice... Se agregaron al programa diversos easter eggs y burlas por razones
similares? Ciertamente, quiero decir, se pensó mucho en los Easter eggs y parte de eso es planificación futura y gran parte fue, oye, ¿no sería genial si viéramos a este personaje? Sabemos que ese personaje estuvo allí en el fondo, particularmente en Lockdown, en la ejecución de Gold Roger, así que lo pensó. Así que se pensó mucho en los carteles de recompensa y en ver personajes entre la multitud. Y luego también nuestro departamento de arte y diseñadores de producción hicieron muchos de los letreros y cosas que están estampadas en los barriles y nombres de tiendas y cosas así. Se puso mucho amor y cuidado en sacar adelante las cosas para que los fans pudieran decir, oh, oye, eso es realmente genial. Parte de ello es con pensamientos hacia el futuro para otros. Para otros es simplemente algo divertido que los fanáticos realmente disfrutaron, dice. Uno de sus personajes en Lockdown ha causado revuelo y los fanáticos piensan que una mujer se parece a Crocodile del arco de Arabasta. ¿Puedes decir algo al respecto? He escuchado eso, me han contactado sobre este tema antes y todo lo que tengo que decir es que leas lo que quieras, o sea, que lo interpretes como quieras. Es Steven Maeda dándole cuerda a las teorías. Qué cosas, ¿no? ¿Con qué personaje fue más emocionante jugar? Fue muy divertido para todos ellos verlos cobrar vida. Yo diría que por mí, Luffy, seguro. Sabía que si lo hacíamos bien sería maravilloso y si lo hacíamos mal sería horrible. Pero fue realmente maravilloso ver a Iñaki darle vida a Luffy. Creo que Makenyu simplemente lo mató como Zoro y aportó gran parte de su propia personalidad al personaje, lo cual fue perfecto. O sea, lo hizo muy bien. Y luego también su habilidad de lucha es muy bueno en esas peleas en las que él y el equipo de especialistas colaboraron, pero él fue el que hizo mucho la mayor parte, así que fue realmente maravilloso verlo. Y luego en el lado del antagonista diría que Buggy. Fue un verdadero placer solo porque Jeff Ward hizo un trabajo maravilloso al encarnar ese personaje y simplemente tomar a Buggy y expandirlo un poco y dejarlo ir con los sombreros de paja en la última parte de la aventura fue algo realmente divertido que no estaba necesariamente en el manga, pero parecía que estaba en consonancia con el espíritu de quien es Buggy. Buggy se ha convertido en uno de los favoritos de los fans, especialmente los aspectos más oscuros retratados en el programa no son necesariamente obvios del manga, entonces ¿de dónde vienen? Dice, solo queríamos que Buggy fuera una amenaza viable. Buggy está un poco loco en el manga, por lo que fue muy divertido poder seguirlo y un poco dejarlo oscurecerse. El programa tiene elementos de oscuridad y esa es una de las cosas que siempre me ha encantado. Y lo que inicialmente me hizo sentarme fue a leer el manga por primera vez, la escena en la que Luffy se apuñaló a sí mismo en la cara y estaba como, espera, ¿qué acaba de pasar aquí? Este niño se apuñaló en la cara para poder demostrar su falía ante Shanks. Eso está oscuro, hay cosas muy oscuras que están sucediendo ahí, así que creo que One Piece siempre se trata de encontrar la diversidad, la diversión, el sol y la alegría, pero también entrelazarlos con esos momentos de oscuridad. Cuídate mucho, mi querido Dark Uchiha, cuídate, cuídate, padre. Dice, el programa no se alejó de los momentos más oscuros, incluso son con cosas como sangre y malas palabras. Entonces, ¿cómo los incluiste manteniendo la atmósfera brillante y colorida? Tuvimos muchas discusiones sobre la cantidad de sangre porque no quieres que sea Juego de Tronos, esparciéndose por todas partes, y no quieres que sea sin sangre. Y sí, muchas discusiones sobre la cantidad adecuada de sangre, cuánto será demasiado y tratando de encontrar ese término medio. ¿Ok? Fíjate que hasta ahora creo que es bastante interesante esta entrevista. Esta es la parte final. Creo que ha dejado muy buenos, muy buenas declaraciones. Dice, ¿cómo abordaste de manera similar la inclusión de algunos de los efectos salvajes como Buggy rompiéndose o Luffy estirándose manteniendo el realismo? Buggy fue realmente difícil porque sabíamos que queríamos que se rompiera en pedazos, pero ¿qué hacen esos pedazos? ¿Cómo vuelan? ¿Se caen? ¿Giran? ¿Cómo se ve dentro de las rodajas de Buggy? ¿Queremos ver cartílagos, huesos y sangre? No me parece. Definitivamente decidimos no hacer eso, pero ¿está oscuro por dentro? ¿El color carne es color carne por dentro? Dice, faltó sangre cuando Mihawk corta a Zoro y cuando Nami se apuñala. Sí, faltó, ¿eh? Sí, pues sí faltó, pero como dices, no importa mucho, mi buen, neta. Dice, hay todo tipo de decisiones de logística. Y luego, ¿cuál es la mejor versión de la escena? ¿Qué podemos hacer y cómo filmamos de tal manera que la escena sea emocionante y se sienta como algo que tal vez no haya visto antes? En el caso del poder elástico de Luffy, que definitivamente es algo que la gente ha visto antes en otras películas y programas de TV, ¿cómo hacemos para lograr la mejor versión de eso? Sabiendo que vamos a tener un gran CGI, pero que incluso un gran CGI con poderes elásticos puede verse realmente horrible. Tomamos la decisión de estaba realmente interesado en esto.
que es el número uno. Nunca te detengas en los brazos elásticos de Luffy. Son rápidos y se rompen como bandas elásticas. Y se mueven con velocidad y se siente muy visceral. Y luego, dos. No hagas que Luffy se estire a lo largo de este eje, horizontal o verticalmente a través de la pantalla, sino que se acerque a ti o se aleje de ti para que puedas simplemente te da la sensación de movimiento y tu ojo realmente no pueda detenerse en la parte de efectos visuales. Porque estás atrapado en el movimiento y la acción. O sea, que lo que hicieron fue tomar desde ángulos diferentes la acción de Luffy para que no se viera raro. Ok, está interesante. Si hay algún personaje o habilidad en posibles temporadas futuras que creas que será igualmente complicado, realmente no puedo hablar de eso, pero uno de mis poderes favoritos es el de Nico Robin y por eso estoy muy interesado en cómo va a ser eso. Ok, ya estamos hablando de Robin. Los fanáticos también hablan de Chopper. ¿Has pensado en cómo funcionaría? Mira, todo lo que sé sobre Chopper es que es mi personaje favorito del programa y por eso amo a Chopper. Es un desafío seguro. Otro Chopper amigo, el buen Steven Maeda. ¿Te gustaría enfrentarte a One Piece a largo plazo y avanzar hacia lo que podría ser 10 temporadas más? Diré que amo el programa y amo el mundo que Oda ha creado y es muy divertido jugar con él. O sea que, muchas cosas se vienen con el live action de One Piece. Y la verdad, que es bastante interesante esta entrevista. Ya habló sobre Nico Robin. De Chopper no deja ver mucho porque todavía no se sabe qué onda. El detallito de Crocodile. Tenemos cómo se trabajó la parte de los efectos de Luffy. Cómo fue las discusiones con Oda, de qué poner, que no, me parece muy interesante esta entrevista. Por favor, ojalá la hayas visto hasta el final, la hayas pasado bien conmigo aquí. Y bueno, recuerda dejarme tu comentario, like y suscripción para decirme en los comentarios qué te pareció esta entrevista, qué fue lo que se te hizo más interesante y qué esperas de una segunda temporada de el live action de One Piece. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.